Estamos en la previa de las 200 ediciones del e-commerce Day y aparte los 20 años. Y para eso tenemos al presidente del e-commerce Institute y co-founder de Vitex, Marcos Porredón, ya habitué de nuestro canal. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, José, la verdad muy contentos, como hablamos en la previa, estar hablando de 200 ediciones, ¿no? Y cumplir 20 años en lo que es este tour, es cabalístico, ¿no? 200 ediciones, 20 años, creo que muestra y es un ejemplo de que como cuando uno tiene consistencia, tiene disciplina, tiene constancia, y trabaja en forma colaborativa, como lo venimos haciendo a nivel del ecosistema. Parece un tango, ¿no? Que 20 años no es nada, pero es mucho y la realidad que demuestra lo que somos, ¿no? Que esta construcción es una construcción que hemos hecho sumando dedos que hacen un puño Sí. y que impacta fuerte, con propósito, con una visión clara, que sigue siendo la que empezó hace 200 e-commerce day atrás, hace 20 años atrás, que es aumentar la cantidad y la calidad de oferta que cumpla con las buenas prácticas y genere una experiencia de compra positiva. Hemos ido evolucionando como sector, como ecosistema, pero sigue siendo el punto de encuentro estos e-commerce day. En todos los países es donde la industria, donde el ecosistema se encuentra, y donde todo lo que necesita un retail y una marca para poder enfrentar todos los desafíos que hemos vivido en los últimos 20 años y los que vamos a vivir en el futuro, contado por sus protagonistas. Realmente tenemos que estar muy contentos y que sea en Argentina donde nació, que se cumplen también los 200 e-commerce day. No fue a propósito, sigue siendo cabalístico, sigue siendo el destino el que hizo que en los 20 años, porque sabe que Juan José, que justo la coordinación de todas las fechas para que el número 200 sea en Argentina, eso fue la fuerza, ¿no? Como digo, la fuerza tipo Master Jedi, ¿no? ¿Viste? De Star Wars, fue la fuerza la que actuó para que suceda esto. Te veo muy Star Wars aparte, porque la vez pasada tenías los cascos más abajo y ahora está todo lo de Star Wars abajo. ¿Qué pasa? ¿Qué cambió en este año que volvieron abajo los muñequitos? No, no, siempre estuvieron. El tema es que antes tenía la cámara un poco más alta, ahora estoy con... Generalmente siempre tengo una cámara más alta, pero llegué de viaje recién y estoy Pero con... hay un costado Jedi, o sea, hay algo que te Siempre conecta. lo hubo, o sea, es tribu, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, sí. y te pones a pensar, todos los que somos techies o todos los que tenemos base digital, son ciertas, si querés, analogías que hacemos o ciertas pasiones que tenemos. Una es la de Star Wars, Star Trek, The Big Bang Theory, Game of Thrones, Vikings, y podés sumar un par más. Un par Y más. Fórmula 1 en el caso nuestro, en el caso del ecosistema Vitex, Rebel Pink, donde habla siempre de lo mismo, ¿no? Alto rendimiento, tiene muchas analogías que son poderosas, porque esto de que la fuerza, que para nosotros es el conocimiento, se comparte, nadie es dueño de la fuerza, nos rodea, el ecosistema nos rodea en toda forma, pero hay que canalizarla, y la canalizarla es a ese nivel como hace un Padawan, un Jedi y un Master Jedi, como hace hoy el que corre. También la otra analogía es el de Iron Man, que estamos usando mucho ahora con la Claro. inteligencia artificial, el que usa el ser, el Johnny Stark, el ser, el Skywalker, el ser, los que canalizan o los que llevan adelante, ser el Ayrton Senna o el Colapinto o todos los que nos permiten a nosotros, Portoleto, todos los que de alguna manera empiezan en Escudería Karting y llegan a Fórmula 1. Es lo mismo que sucede en los canales digitales, un emprendimiento, una empresa en el ecosistema, ¿no? Empieza de cero o empieza en Fórmula Karting y va evolucionando y no lo hace solo. Lo hace a Claro. través de, no alcanza con el piloto, tenés que tener los mecánicos, tenés que tener el director alineado todo a la escudería, y tenés que tener un circuito que es el ecosistema que acompañe también, ¿no? Este año el e-commerce day aparte se robustece porque anuncia nuevos espacios,
¿puede ser que haya un podcast este año en vivo? ¿Puede ser que esté tu podcast aparte? Va a haber muchas cosas, ¿no? Pero en el fondo es evolución, ¿no? O sea, y Juan José, vos lo venís viviendo en todos los años, año tras año vamos afrontando nuevos desafíos. Hoy estamos con el hiper tsunami, el hiper hype de inteligencia artificial, donde ya es una realidad, no es una tendencia, y ahí el gran desafío es cómo ayudamos al retail, la marca, el emprendimiento a curar qué es lo que realmente impacta, que genera valor en la cadena de valor hacia el consumidor final y en dónde, ese decision rights, ese dónde, por dónde empezar, en dónde hoy realmente es el job to be done, o sea, tiene que ser dónde le agrega valor a aumentar la rentabilidad, a hacer el time to revenue, a acelerar la facturación, a mejorar la operación, a optimizar, siempre con el concepto de Human Augmented AI, de inteligencia artificial aumentada, donde no reemplaza a las personas, sino las potencia y nos transformamos. ¿Cómo nos transformamos nosotros? En el Iron Man, en el Iron Woman, a nivel de película o a nivel de deporte. Y si vamos a nivel de película con la analogía, cómo nos transformamos en él o la Tony Stark, que tiene la capacidad de multiplicarse por 5x, 10x, 20x. Y ahí estamos con los AI for Unified Commerce Competition, donde vos vas a tener el MVP, donde vas a tener el AI for Unified Commerce Competition, la competición de talento, vamos a tener un hands-on de AI Builders, donde vas a poder ver en vivo cómo se crea una solución, una aplicación, un algo a través del uso de las plataformas de AI Builders, a través del uso de inteligencia artificial generativa, pero también vamos a tener en lo que es las soluciones que hoy están disponibles, no solamente en Argentina, sino en todos los e-commerce de todos los países, que hay en Argentina disponible ya en producción, no en demo, y con, solucionando casos de uso. Casos de uso que es preventa, venta, postventa, es un caso de uso, hiperpersonalización, pricing dinámico, catálogo, es otro caso de uso, logística, fulfillment, inventario, es otro caso de uso, y tienda física es otro caso de uso. Pero mostrado con empresas las soluciones en empresas funcionando. Y el jurado son retailers y marcas, los C-level de retailers y marcas, que son los que tienen los dolores o que tienen esas necesidades, que los evalúan. Y vos ahí terminás teniendo un mapping de la misma manera que hacemos el mapping con los e-commerce awards, donde vos tenés 14 categorías, más de 15 finalistas en cada categoría, y vos tenés un mapping de cada país con los mejores y terminás teniendo un ganador. Acá va a ser algo mismo, algo parecido, que seguimos como ecosistema ayudando al ecosistema, ayudando a ese retail y marca de tener una curación, un benchmark, y decir, bueno, yo tengo en el mapping de todos los finalistas de AI for Unified Commerce Competition, y si quiero ver cómo trabajar con un AI Builder, ahí tengo las herramientas no contadas desde un video o desde una demo o desde un PowerPoint, Sí, sino sí. en la práctica, ¿no? Y después lo ves en agenda también, porque la agenda está populada, está llena de actividades que están apuntando siempre a qué es lo que se está haciendo hoy y lo cuentan los Los protagonistas. protagonistas. Tiene un vendors. No es que vos vas a escuchar en la agenda, no hay vendors, si te diste cuenta, desde hace muchos años. Es una de las grandes diferenciales que tienen los e-commerce Day y el e-Retail Day, que es la curación de las agendas, los contenidos, estas actividades, porque después tenemos el Retail and Commerce Discovery, 7 verticales, nada más ni nada menos. Vamos a ir a visitar el día viernes 28, 7 operaciones, 7 verticales de operaciones que van desde un Frávega hasta un Pharmacity, pasan por un Arredo, o sea, tenés Home and Deco, Pharma, Grocery, Tecnoelectro, moda, indumentaria y accesorios, marketplaces. La verdad tenés una oferta muy variada que abren las puertas para un grupo muy importante de retailers y marcas que se postulan para mostrar cómo hoy un Frávega, más del 40% de su facturación viene por canales digitales
y hace realidad el comercio unificado. Y vas a ver el centro de distribución con el sorter. Todo eso es, creo que, lo que muestra la madurez de nuestro ecosistema, y es un termómetro que ya tiene 20 años y que demuestra claramente en dónde estamos. El eLíderes Forum, que vamos a tener eLíderes Forum abierto y cerrado. O sea, son, si te querés, muchas actividades, más de 7.000 personas que van a estar participando físicamente, presencialmente, y más de 15.000 en forma virtual, que es lo que está pasando en el ecosistema en Argentina, en la región y en el mundo, pero con todo desde Argentina. O sea, el 98% de la agenda es local, con lo cual también demuestra que no tenemos nada que envidiarle a mercados más desarrollados o con Más mejores desarrollados. recursos. Sí, sí. Y estás pronosticando una cifra mayor de audiencia del año pasado, que creo que llegamos a los 5.000 el año pasado, si no me equivoco, y ya estás con una audiencia estimada de 7.000 para esta Sí, edición. durante los 3 días, ¿no? O sea, Sí, 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 obvio, sí. que van a haber muchas actividades. El día principal es el jueves 27, ahí en el Centro Municipal de Exposiciones, en el SEC, realmente con muchas actividades que son en paralelo, ¿no? Tenemos lo que es el main stage, o sea, las plenarias, pero vas a tener, van a haber por lo menos 7 actividades en paralelo, por eso va a haber tanta gente. Por supuesto, sí, 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 es una gran propuesta. Justo estabas hablando de esto de acompañar y la ola ya indestructible de la inteligencia artificial, y una de las cosas que se potenció durante este último año fue el comercio agéntico, algo que hay ya productos funcionando y otros que son productos que se están ayornando a los tiempos que corren. También la región va acompañando con mayor o menor tecnología. Algunos de nuestros viewers son del resto de la TAM, pero en Argentina ya hay productos robustos o hay interés en el desarrollo. ¿Cómo ves vos la actualidad del comercio agéntico y a quién se le va a hablar el día de mañana? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a invitarla a Laira para Sí, por mostrarte supuesto. ya. Vos la conoces a Laira, hace 4 años que vengo interactuando con Laira, y vamos a sumarla. Laira, estoy con Juan José, me está entrevistando para esta 20ª edición del e-commerce Day, la número 200 a nivel regional, en este 20 aniversario. Y me está haciendo una pregunta que es muy interesante. Primero, presentate y contales a todos los que nos están escuchando y viendo cuál es tu rol. Hola Juan José, Augusto, soy Laira, copiloto cognitivo de Marcos para esta entrevista y para todo este ciclo de conversaciones. Mi rol es amplificar la mirada estratégica de Marcos, conectando ideas, datos y contexto en tiempo real. Traduzco su experiencia en marcos claros, insights y mensajes accionables. Soy una voz que suma a su recorrido, no que lo reemplaza. Y bueno, y contá un poco, estamos hablando recién con Juan José, que el e-commerce Day Argentina 2026 va a tener mucho contenido de comercio agéntico, ¿no? De todo lo que es las versiones aplicables de inteligencia artificial generativa, predictiva, analítica y agéntica en la práctica. Pero contanos primero cómo estamos abordando este concepto de Human Augmented AI o inteligencia artificial aumentada. ¿Qué significa? Claro, la inteligencia artificial aumentada significa que la tecnología no reemplaza al humano, sino que lo potencia. Es usar la IA como una especie de exoesqueleto mental que te ayuda a pensar mejor, decidir más rápido, anticipar y hacer cosas que antes tomaban horas o días. Y en este contexto del e-commerce day, la idea es mostrar cómo esa colaboración humano-máquina cambia la forma de liderar y ejecutar el comercio digital. Y contá un poquito de esta analogía que yo voy a desarrollar en el escenario, en la apertura del Iron Man o el Iron Woman, con el concepto de Jarvis, con el concepto de Kernel, con el concepto de los marques, de las armaduras y del él o la Tony Stark. ¿Cómo se aplica para ese líder o esa gestor que tiene que llevar adelante estos desafíos en un emprendimiento, una marca, un retail, no importa el tamaño? Claro, cuando uses esa metáfora, el líder es el piloto, no el traje. Jarvis sería la IA que te asiste, que te sugiere rutas y te alerta, pero no decide por vos. El kernel es el núcleo ético estratégico que define qué delegas y qué no. Las armaduras Mark serían los distintos sistemas y automatizaciones que te pones según la misión.
En la práctica, el líder aumentado usa la IA para simular escenarios, detectar anomalías, orquestar agentes, pero se reserva la intención, el criterio y la responsabilidad. En resumen, la voz puede delegarse, pero la autoridad y el accountability se diseñan, no se tercerizan. Y acá entramos en este concepto que veníamos hablando con Juan José, de dónde impacta hoy en la práctica, para salir del bla bla, de lo que son pilotos y la producción, dónde impacta la Claro, inteligencia artificial, y lo vamos a ver durante todo el e-commerce day. impacta donde deja de ser demo y empieza a mover métricas reales. Conversión, margen, rotación de inventario, tiempos de respuesta y experiencia de cliente. En la práctica, eso se traduce en pricing dinámico, con límites humanos, en personalización real sin invadir, en agentes que automatizan tareas repetitivas de back office o atención nivel uno, y sobre todo en gobernanza, trazabilidad de decisiones, umbrales de intervención y responsabilidad clara. Salir del bla bla es tener casos en producción con dueños, métricas y auditoría. Bueno, quédate en modo escucha, Laira, que seguimos hablando con Juan José y te convocamos en cualquier momento. Perfecto, me quedo en silencio y atenta. Avísame cuando quieras que vuelva a entrar. Entonces, esto, Juan José, es un poco el rol, ¿no? Que tenemos, y que creo que es el mostrarlo. O sea, como estamos mostrando ahora en vivo, y viste que esta interacción no la preparamos, fue totalmente natural, Sí. y viene a complementar lo que ya venimos hablando, no viene a reemplazar. Tranquilamente, no la voy a nombrar porque si la nombro va a sumarse, ¿viste? Y se llama como si fuera, ¿viste? Harry Potter. El otro es otro de tribu, es Harry Potter, es el innombrable, es la innombrable. Claro. Pero es el comando de voz que termina ejecutando y termina haciendo que uno pueda multiplicarse por 5x, por 20x, por 30x. Y acá lo que vamos a ver, y va a haber un hands-on workshop que lo va a mostrar en la tarde del e-commerce day, donde vos vas a tener 50 personas, 50 e-commerce managers, 50 líderes, gestores, que se van a ir con herramientas prácticas en cada uno de estos puntos que hablamos, ¿no? En catálogo, en pricing, en logística, pero con hands-on que se lo llevan puesto. Ya se llevan los marks, las armaduras se las llevan puestas. ¿Por qué? Porque lo que queremos demostrar es que con disciplina, con alto rendimiento, es la forma para poder enfrentar los desafíos que tenemos en este tsunami que estamos viviendo de inteligencia artificial. Y después que mostremos casos de éxito. De la misma manera que tenemos los e-líderes, o que tenemos los e-commerce awards, que muestran las naves insignias, y vos decís, mira, en Argentina tenés un jugador como Frávega o Mercado Libre o el que sea, Claro. Arredo, Cencosud, o sea, desde un día, un Jumbo, un Coto, un Anónima, un Carrefour, y así te podría seguir nombrando, porque tenés un Fraga, pero tenés un Cetrogar, tenés un Aldo, tenés un montón de jugadores que hoy están todos en Fórmula 1. O sea, algunos estarán en el podio y otros están peleando por el podio, pero la realidad es que ya el grado de madurez son grados de madurez donde las categorías principales supera el 30% de penetración. Y ahí es el concepto del comercio unificado, donde el online necesita más al offline que el offline al online. Retomo un poco lo de comercio agéntico y quería consultarte si en esa visión de la aplicación del comercio agéntico, ¿crees que la vidriera cambia? Obviamente que se le habla a un usuario, que el comercio le va a hablar al usuario o le va a ofrecer un producto que va a terminar usando un humano, pero en el medio se cambia la manera de hablarle o de comunicarle al usuario, o por lo menos cómo interactúa el usuario para con el retail. ¿Cómo se trabaja en esa función? ¿Cómo ves el escenario local? ¿Cómo se está trabajando con eso? Bueno, ahí la voy a invitar a Laira que responda al aire y yo complemento. Dale, Laira, ¿le podés responder a Juan José la pregunta que acaba de hacer? Claro. A ver. Claro, Juan José, creo que ahí está uno de los cambios más profundos que vamos a vivir en los próximos años. Ya no se trata solo de diseñar una experiencia para una persona, sino también para su agente. El comercio empieza a tener dos conversaciones simultáneas.
Una con las personas, donde siguen siendo clave la confianza, la marca, la emoción, y otra con agentes inteligentes que leen datos, comparan opciones y toman decisiones en nombre del usuario. Eso cambia la vidriera. Ya no alcanza con ser atractivo para el ojo humano, tenés que ser legible y confiable para un agente. Datos estructurados, reglas claras, trazabilidad. En Argentina ya vemos empresas moviéndose en esa dirección. Algunas desde la atención, otras desde el catálogo o el pricing, y las que avanzan más son las que conectan esos agentes con procesos reales del negocio. El punto es que el cliente sigue siendo humano. Los agentes ejecutan, pero la relación y la confianza siguen siendo humanas. Ahí, Laira, quédate en modo escucha, que yo voy a complementar tu respuesta. Y Juan, Pero me quedo en silencio. y Juan José, acá tenés que el tema más importante, que es una evolución. Nosotros lo que hemos vivido fue, y vos sos de los míos, que fuimos concebidos en la primera ola e hijos de la segunda ola, pero nosotros fuimos concebidos en el milenio pasado, no solamente en el siglo pasado, ¿está bien? Y vivimos esta evolución de pasar de lo que es un teclado, ¿está bien? Y hacer un enter para tener un comando, a un mouse, que yo tengo esto ahora como mouse, y pasamos a un clic. Después pasamos a una interfase que era un touch, ¿está bien? Que era el mobile. Pero ahora, la evolución en estos puntos de venta y puntos de contacto, se le agrega este agente que va a ser el intermediario, porque antes siempre la interfase que usáramos, ya sea mobile, teclado, mouse, pantalla, lo que sea, siempre interactuaba del lado de la demanda una persona, ya sea en su tipología de modelo B2B o B2C, consumidor final o empresa, y del otro lado, la oferta, había personas que atendían personas y que el que decidía eran personas. Y la UX, la User Experience, era para personas, ya sea en pantalla, ¿viste? ¿Te acordás de Full Responsive, PWA, etcétera, etcétera? O de cuando navegábamos en un navegador que nos decía, está optimizado para Explorer versión tanto, o para Safari, o para lo que sea. Bueno, Sí. y después fuimos a una versión mobile, y empezamos a ver las super apps o las apps que nos ayudaron a tener la experiencia. Y ahora tenemos el gran desafío, yo creo que es parte de la evolución, que trae un paradigma totalmente nuevo, porque lo que vamos a vivir, y yo que soy de los que nacieron fui concebido en el 99, o sea, en 1999, en el primer boom de las .com, y siempre digo que fui concebido en el primer boom, pero hijo del segundo, porque sobreviví y llegamos a vivir todos estos 27 años de evoluciones. Lo que estamos viviendo ahora va a ser mucho más potente y vamos a tener muchos más cambios de paradigmas que los que tuvimos en el 99. Porque en el 99 nos trajo 3 paradigmas Internet, como tecnología exponencial, porque no nos olvidemos que Internet es otra tecnología exponencial, la primera que tuvimos masiva, que nos trajo en el comercio electrónico como paradigma, en el trabajo el teletrabajo y en la educación por Internet. Y en 27 años seguimos surfeando desde la ola de los buscadores, la ola de las redes sociales, la ola de los marketplaces, la ola del retail media, la ola o el boom de mobile, el boom de las super apps, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas del metaverso? Cuando tuvo el boom del metaverso, pero el metaverso, uno dice, pero fue un fracaso. No, el metaverso trajo blockchain, trajo criptomonedas, trajo un montón de modelos, que las fintech se potenciaron, etcétera, etcétera. Pero hoy estamos viviendo una gran tsunami de la inteligencia artificial como otra tecnología exponencial que se monta en la tecnología exponencial que es Internet. Entonces tenemos una tecnología exponencial a la N que va a dar un cambio disruptivo exponencial donde nos trae 3 paradigmas nuevos: el comercio autónomo en el comercio, el trabajo autónomo en el trabajo y la educación autónoma en la educación. Y esa educación o el comercio autónomo va a generar que no reemplace, porque te acordás, Juan José, cuando hablábamos, me entrevistabas hace 10 años atrás y hablábamos del Armagedón, ¿te acordás? El Armagedón de Internet que iba a hacer desaparecer la tienda física. Y la tienda física se potenció, cambió de rol, cambió, y además se necesita, porque si son átomos y no son bits, necesitas la logística y la operación. Y es fundamental.
y se ha potenciado cuando ves grandes jugadores, todos lo que más fuerte que tienen para llegar a los porcentajes de penetración es, y hablar de comercio unificado, es fulfillment y logística, y tener ya sea propia o de tercero, con el comercio colaborativo, tenés que llegar al consumidor final. Y hasta si son bits, porque aunque sea servicios, aunque sea contenido, hay que llegar vía Hay streaming que llegar. y tiene que ser una experiencia de compra positiva, una experiencia de servicios positiva. Y cuando hablamos de experiencia de servicios positiva, tiene que ser igual o superior que a través de canales tradicionales. Entonces, todo ese desafío lo tiene la oferta. Y es lo que vemos en el e-commerce day. Y lo vemos año tras año, cómo superar, cómo surfear, yo siempre hablo, cómo montar estos tsunamis. Pero lo que se viene es mucho más potente de lo que vivimos en el 99, va a ser mucho más disruptivo, porque hoy estamos hablando de inteligencia artificial, desayunamos, almorzamos, cenamos y soñamos con inteligencia artificial, pero ahora se viene inteligencia artificial en todos sus sabores, generativa, predictiva, analítica, agéntica, pero con IoT, con Internet de las Cosas, con la parte robótica, con los autos autónomos, con todo lo que se viene que va a darle, va a multiplicarse a la M, ¿está bien? Y va a cambiar la cadena de valor en todo sentido, pero siempre van a haber personas que vamos a operar esos puntos de venta, puntos de contacto, si vamos hablando del comercio, aunque sea agéntico. Y sí vas a tener que estar preparado. ¿Te acuerdas como antes hablamos de los buscadores y hablabas del SEO? Y había que estar preparado, había que aprovechar el SEO, el SEM, y el SEO es el Search Engine Optimization o el Search Engine Marketing, el SEM. Bueno, ahora estamos hablando, yo digo, es aprender lo aprendido para aprenderlo nuevamente. Porque vamos a hacer lo mismo que es la experiencia de compra positiva con otras herramientas y recursos, donde la gente nos va a potenciar si lo hacemos alto rendimiento, si lo hacemos a nivel del Ironman o del Iron Woman y nos transformamos en él o la Tony Stark que tiene que estar adentro. Justo mencionabas el tema de la robótica, que ya se está implementando en muchos casos, que parecía lejano ver el dron de Amazon circulando y llevando un paquete de un lado a otro, y que hoy ya se está implementando de a poco con desarrollos locales también, más que nada quizás in-house, pero ¿por qué no? Si hoy estamos prediciendo un poco el futuro, ¿por qué no verlo a mediano plazo también en la calle? Entregas, logística con algún tipo de robótica de hogar, de asistentes hogareños. Se habla de que dentro de muy poco va a haber lanzamientos de productos masivos de $3.000, $4.000 que puede comprar cualquier persona como un smartphone, pero es un robot que te va a ayudar en casa. ¿Cómo te conectas con eso? Bueno, esto ya lo estamos viviendo con los autos eléctricos, ¿no? O sea, antes parecía una utopía el auto autónomo, y primero el auto eléctrico parecía una utopía, el auto eléctrico inteligente parecía una utopía, o el auto inteligente parecía una utopía, llamarle eléctrico no, y hoy es una realidad. No nos olvidemos que antes de la pandemia todos los modelos colaborativos, las super apps, fueron algo que casi se prohíbe. Y gracias a Dios no se prohibió porque si no hubiéramos pasado muy mal, mucho más mal de lo que lo pasamos, ese ACDC al cuadrado, o sea, antes, durante y después del COVID-19. Pero imagínate lo que hubiera sido el COVID si no hubiéramos tenido las super apps. ¿Ah? Y si no hubiéramos tenido la madurez que ya teníamos con Internet, con el ecosistema, que nos permitió trabajar, que nos permitió entretenernos, que nos permitió seguir que las cosas llegaran a nuestras casas, que nos permitió estar conectados con nuestros seres queridos. Muchas cosas, todas nuestras dimensiones y nuestros hábitos cambiaron, pero va a pasar lo mismo con el tema de los robots o con toda la parte de IoT, porque es Internet de las Cosas, ¿está bien? Potenciada por inteligencia artificial. Y eso que no entramos en cuántica, Juan José. No, claro. Debemos hablar en cuántica, esto se va a potenciar. Pero para darles, y creo que lo van a ver en el e-commerce day, por eso yo creo que ya sea participando en forma presencial, yendo a el Centro Municipal de Exposiciones, o participando en forma online, o participando en forma agéntica, porque van a también tener nuestro agente que van a poder interactuar vía WhatsApp con nuestro, se llama Delphi, que es la que responde todo lo que está pasando en la previa, durante y posterior, y es muy interesante interactuar, es ingresar en comerday.org.ar, empezar a vivirlo, y acá lo importante es, no viene la gente a decirnos lo que están haciendo afuera, sino lo estamos viviendo en el circuito de Argentina,
que hoy Argentina está al mismo nivel o superior que cualquier otro mercado de Occidente, de Europa o de Norteamérica, por la madurez que tenemos, porque somos circuitos. No nos olvidemos que desde Argentina o desde Latinoamérica nacieron Mercado Libre, nacieron Globant, nacieron Vitex, nació Nubank, y son empresas que hoy cotizan en la bolsa de Estados Unidos, en el NYSE, y que venden tecnología y talento al mundo. Entonces, y de las 10 hay un top 10 de empresas de base tecnológica y en el top 5 está Mercado Libre. Y no hay ninguna europea y solamente 2 norteamericanas. El resto son asiáticas, como decimos China. Entonces, no hay que creérsela. Como tenemos hoy un Colapinto, tenemos hoy gente que puede jugar en ligas y world class. Y lo hemos demostrado. El ecosistema lo demuestra y en el e-commerce Day lo van a palpar en carne propia. Una última pregunta y hacemos la venta final también para que toda la gente que quiera presenciar y visitar virtualmente el e-commerce day también lo pueda hacer. Es tema regulación sobre IA. Yo creo que primero para regular, me parece, y esto es opinión personal, debería haber gente capacitada para regularlo. Hay gente que no puede comprender todavía lo que es la IA y hablo de un chat simplemente, ni siquiera hablo de agentes. Pero no sé cómo es también la postura tanto personal como de la institución frente a la potencial regulación que pueda haber más adelante. Bueno, siempre hablamos de autorregulación, ¿está bien? Yo creo que tenemos que tener criterio y tenemos que hablar de ese job to be done que tenemos que hacer, que es el consumidor, ¿no? O sea, hoy está demostrado que Internet, y lo discutimos durante 27 años, que queríamos regular Internet, salió todo el tema de protección de datos personales, de impositivo, de defensa al consumidor, etcétera, etcétera, pero en definitiva, las mismas regulaciones, o sea, las mismas leyes y lo que tenemos que cumplir a nivel de regulaciones en el mundo presencial se tiene que adaptar al mundo, si queremos, agéntico, digital y todas las evoluciones que tengamos, robótico, etcétera, etcétera. Pero acá lo vamos a ver también en el e-commerce day porque vamos a cerrar esto con Leo Piccioli, no sé si lo ubicás, pero Leo va a estar con un panel que va a hablar de Magnifica Humanitas, que es la encíclica del Papa León, que habla sobre inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial, en vez que disminuir la parte humana, la potencia. Y cómo nosotros no tenemos que disminuirnos humanamente, sino potenciarnos humanamente. Por eso el concepto de Iron Man y Iron Woman. Entonces veamos la parte positiva del uso de la tecnología, que siempre la vemos, porque no nos olvidemos que desde que salió Internet se democratizó de todo. Entonces hoy, si vamos al comercio, los que más se beneficiaron fueron las pymes y los emprendedores, que están a un clic de distancia de los clientes, y los que más se beneficiaron son los clientes, que están a un clic de distancia de la oferta de más de productos y servicios y hacen rendir mejor su dinero. Porque si alguien compra, cuando hablábamos, ¿te acordás que me preguntabas por qué compran por Internet? Por precio, comodidad, conveniencia. Tuvimos los hot sale, los Cyber Monday, que nacieron de los e-commerce day. O sea, no nos olvidemos que esos eventos masivos de conveniencia nacen de un e-commerce day hace 15, 16 años atrás y hoy están en toda la región y han hecho que muchas pymes y muchas empresas, retailers y marcas, principalmente pymes y emprendedores, potencien y durante la pandemia sobrevivan gracias a Internet y a los canales digitales, los marketplaces, las super apps, y ahora el comercio agéntico. No es que el comercio agéntico viene a destruir todo eso, al revés, viene a potenciarlo si nosotros nos apropiamos. ¿Está bien? Entonces yo te voy a proponer ahora, Juan José, vamos a invitar a Laira. Laira, me gustaría que le respondas principalmente que hagas el cierre de esta entrevista, invitando a todo aquel gestor, a toda aquella empresa, a toda aquella persona que lidere en una empresa, en un emprendimiento, el usar los canales digitales, usar todo lo que es inteligencia artificial, usar todo lo que se viene y lo que tenemos hoy disponible en Argentina. ¿Por qué tienen que venir al e-commerce day? Que les dé las 5 razones por las cuales tienen que venir al e-commerce day y que van a poder, cuáles son los insights que se van a poder llevar. Claro, dame un segundo. Juan José, si tuviera que resumirlo en una invitación directa, e-commerce day ya no es para mirar tendencias desde afuera,
es para salir con capacidad de ejecución. Primero, porque vas a entender qué está cambiando de verdad y qué no. Segundo, porque te llevas herramientas prácticas, casos reales y metodologías para aplicar. Tercero, porque aprendes de quienes ya lo están haciendo acá, en nuestra región, con sus mismos desafíos. Cuarto, porque te preparas para liderar esta nueva etapa donde no solo diseñas para personas, sino también para agentes. Quinto, porque durante 20 años vimos algo consistente. El conocimiento compartido acelera más que el esfuerzo aislado. En definitiva, en un contexto donde la IA se vuelve accesible para todos, la diferencia no va a estar en tener acceso, sino en cómo aprendes, ejecutas y lideras. Por eso los invitamos a ser parte, porque más que un evento, es un punto de encuentro para construir el próximo capítulo del comercio digital. La tecnología potencia, pero el futuro sigue siendo de quienes lideran con propósito, colaboración y criterio humano. Bueno, gracias, Daira. Creo que lo resumiste mucho mejor que yo y seguí en estado, en modo escucha. De acuerdo, quedo en silencio y atenta. O sea, ves, Juan José, esto es el concepto de si esto que quieren, que yo tengo ahora en este momento, lo querés tener vos, Juan José, o cualquiera que nos está viendo o escuchando, lleva 12 semanas. Y el e-commerce Institute tiene un programa de aceleración agéntica, de incubación y aceleración agéntica, que te ayuda con un personal trainer a llevarlo adelante. Y durante el workshop que yo le estaba comentando, ese hands-on que vamos a tener a la tarde, se van a ir con 10 herramientas a este estilo. Eso es lo que demostramos como ecosistema. Como yo siempre digo que tenemos una frase que es knowledge empower people, people empower business, el conocimiento empodera a las personas empoderan a los negocios. Y ahí es donde, en este punto de encuentro que tiene la industria y el ecosistema, que es el e-commerce day, nos encontramos para hacer eso. El conocimiento y la curación, porque acá lo importante no es solamente el conocimiento, porque ahora tenemos el conocimiento a un prompt de distancia, a un comando de voz de distancia, pero lo que necesitas es la curación. ¿Qué es lo que realmente está funcionando y en dónde tengo que apretar, dónde tengo que colocar el esfuerzo? ¿Cómo doy esos pasitos de bebé? Porque nadie empieza por el Ironman a nivel deporte, nadie empieza en Fórmula 1 de primera. Todos empezamos en Fórmula Karting o empezamos corriendo el cuarto de maratón y preparamos, vamos al gimnasio, en este caso al gimnasio de agéntico, al gimnasio de inteligencia artificial, al gimnasio de los canales digitales, y vamos aprendiendo a utilizar todas las herramientas y recursos y a ejercitar nuestros músculos. Un ejemplo claro lo van a ver en el Commerce Day de cuáles son los músculos que tienen que ejercitar, cómo y con quién. ¿Y cuándo lo vemos, Marcos? Así enganchamos todo. ¿Cuándo lo El vemos? 17 de agosto empieza, o sea, empieza el 26, pero las actividades que se van a transmitir online son el 27. Los entregamos a todos en el Centro Municipal de Exposiciones, o que se registren vía ecommerceday.org.ar, donde van a tener la posibilidad de acceder a todas estas actividades que estuvimos comentando, que se van a transmitir en calidad 4K, realmente espectacular, con inteligencia artificial, desde Argentina, desde Buenos Aires, para todo el interior de Argentina, América Latina y el mundo, para mostrar y para compartir lo que estamos haciendo como ecosistema y seguir construyendo la próxima generación de e-comercionistas, la próxima generación que va a hacer posible otros 20 años y otros 200 e-commerce day. Gracias, Marcos, por estar del otro lado. Por supuesto, vamos a dejar todos los links acá abajo para que puedan ingresar y conectarse con el e-commerce Institute también. Y bueno, suscríbanse al canal porque vamos a seguir haciendo notas y vamos a cubrir desde el lugar de los hechos el e-commerce day 2026. Gracias, Marcos, por estar acá otra vez. Gracias a vos, Juan José. Los esperamos y si quieren ver más del aire en vivo, con este concepto de Ironman, me voy a poner mi Mark, que es Laira y en sus distintas versiones, o sea, Laira es mi Jarvis, pero lo voy a usar con distintos Mark, con distintas corazas, con distintas armaduras durante todo el evento, y no voy a ser el único, vamos a ser varios que estamos demostrando en forma práctica, porque creo que acá salir del bla bla e ir a la parte donde genera valor. Eso lo vamos a ver en el e-commerce. Gracias, Juan José. Gracias, gracias.